Bueno, es cierto, la anterior semana habíamos observado un pequeño video, ¿no? Una pequeña introducción de lo que es la química orgánica en sí. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar básicamente en este tercer año de bachillerato. Vamos a analizar lo que es la química orgánica, cuáles son las funciones, ¿no? Algo que tenemos que tomar en cuenta es que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo la química inorgánica, la química que observamos en primero y en segundo de bachillerato, no es lo mismo que esta química orgánica. Entonces, ¿a qué me refiero? Miren, les voy a proyectar, ¿no? Les voy a proyectar las diapositivas. Ya como su nombre lo dice, miren la química del carbono, ¿no? Es la química del carbono en sí. Básicamente vamos a tener esta base, ¿no? Esta base del carbono como elemento fundamental eh, para la fabricación de varios productos puede ser. Por ejemplo, el petróleo, ¿no? El petróleo, su elemento básico, su elemento estructural va a ser el carbono. Y entonces, dependiendo del tema, analizaremos esta parte. Pero vamos a hablar de la química del carbono. Y aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, este organizador gráfico. En esta parte, ¿no es cierto?, la química orgánica, ¿no? Como tema central, o también conocida como la química del carbono, ¿no? Como les comenté, es diferente, ¿no? A la química inorgánica, ¿ya? Es diferente a la química inorgánica. ¿Qué podemos mencionar acerca de la química orgánica, ¿no? Que básicamente estudia las sustancias, ¿no es cierto? Cualquier sustancia que en su estructura molecular contenga o tiene el elemento carbono, ¿ya? Otro dato interesante es que, miren, existen alrededor de 2 millones de compuestos que en su estructura molecular, ¿no es cierto?, presentan el elemento carbono. Y este científico, ¿no? Friedrich Wohlen, en el año de 1820, él fue el primero, ¿no es cierto?, en sintetizar un compuesto orgánico, ¿no? Un compuesto orgánico a partir de compuestos inorgánicos. En este caso, él sintetizó lo que es la urea, ¿no? Como mencionaba en el video que ustedes observaron, ¿no es cierto? La urea la encontramos en la orina de los mamíferos, ¿no es cierto? Entonces, él realizó este estudio, ¿no? ¿Qué podemos hablar acerca de la química orgánica? Podemos hablar acerca de las formas alotrópicas, ¿no? Formas que se relacionan con el carbono, propiedades de estos compuestos orgánicos, ¿no es cierto? Se puede realizar un análisis químico orgánico y también podemos determinar ciertas fórmulas empíricas de compuestos químicos, ¿ya? Eso es una introducción, ¿no? A la química orgánica o la química del carbono. Ya. ¿A qué me refiero a formas alotrópicas del carbono? Son formas que se relacionan, ¿no? Que se relacionan con el carbono, se podría mencionar. Tenemos dos tipos, miren. Tenemos los cristalinos, ¿no es cierto? Que en su estructura molecular forman eh, cristales, se podría mencionar, o formas relacionadas a los cristales. Tenemos formas alotrópicas amorfas, ¿no? Amorfas. Ya en los cristalinos, observen, tenemos estos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo el diamante, ¿no? ¿Cuál es la característica del diamante? Es que presenta una dureza, ¿no es cierto? Presenta una dureza, sí, una de las características del diamante. Ustedes pueden observar su estructura, ¿no? Es como un tetraedro. Ya es un aislante eléctrico de gran calidad y también es un semiconductor, entre muchas características que presenta el diamante. El grafito, miren, ¿no es cierto? Ahí en sus lápices ustedes pueden encontrar esto, ¿no? El grafito, ¿ya? Este básicamente forma numerosas láminas, ¿no? Láminas en este caso que cuentan con átomos de carbono ubicadas hexagonalmente. Y a los fullerenos, ¿no es cierto? Que ustedes pueden observar la fórmula, mejor dicho, la forma, ¿no? La forma tridimensional de los fullerenos. Es una molécula compuesta por carbono que adopta una forma geométrica, ¿no? Todas estas presentan una forma geométrica, como una esfera, miren. Entonces, en esto podemos elaborar lo que son esos nanotubos, presentando una forma de anillo, ¿no? O una forma de elipsoide, ya formas cristalinas. Ya, a diferencia de los amorfos, miren, ¿no? Estos cuerpos no presentan una forma definida, ¿no? No tienen una estructura cristalina. Por ejemplo, miren cuando ustedes queman la leña, ¿no? ¿No es cierto? Queda esta parte del hollín, o cuando en la combustión, ¿no es cierto? De los autos, esta parte, ¿no? Del hollín. Ya, a escala macroscópica no tienen una estructura definida, es verdad, ¿no es cierto? No presentan una estructura muy definida. Pero a escala nanomicroscópica pueden verse que están hechos de átomos de carbono
colocados regularmente. Entonces, ¿no es cierto? Macroscópicamente no podemos ver una estructura definida, pero si analizamos, ¿no es cierto? Eh, o hacemos un análisis químico minucioso de este hollín, podemos observar que sus átomos presentan, ¿no es cierto? Se encuentran colocados regularmente, ¿ya? También tenemos distintos grados de pureza, ¿no? Podemos determinar el grado de pureza de carbono que se encuentra en estos elementos también, en la leña, en el carbón, en el coque, en fin, en el hollín. Ya miren, de acuerdo al contenido de carbono tenemos estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la antracita tiene un 95% de carbono en su composición, ¿ya? Ustedes observan, ¿no es cierto? Presenta un brillo y una dureza característica. El lignito, ¿no? Miren cómo varía el contenido de carbono en estas formas alotrópicas del carbono, ¿no? Ya presenta un color pardo, ¿no? Un color negro. Es similar a la turba, ¿no? Pero es comprimida. La hulla, ¿no? Va entre un 50-80% del contenido de carbono que presenta esta roca. Ya negro con brillo grasoso mate, es quebradiza, sumamente muy dura, ¿no? Y se relaciona con el ignito, ¿no? Miren, con el ignito comprimido. Y por último tenemos a la turba, ¿no? Tiene una abundancia del 40% de carbono, presenta un color pardo, ¿no? Y está compuesto por materia orgánica compacta. Y esto lo podemos sustraer de la corteza de los árboles, de esta turba, ¿no? Es de carácter vegetal. La turba puede desmenuzarse. Es de carácter vegetal esta turba. Ya, ¿cuáles son las propiedades de los compuestos orgánicos? A ver, por ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros nos ponemos a analizar, en este caso puede ser la gasolina, ¿no? Si nosotros compramos, no sé, un galón de gasolina y lo dejamos al aire libre, ustedes pueden observar que es un compuesto volátil, ¿no es cierto? Que es volátil que en presencia del aire, ¿no es cierto? Este se evapora, eso es ser volátil. Otra característica de esta gasolina es que presenta un olor, ¿no? Presenta un olor que es muy característico de ellos. Y muchos de ellos son combustibles, ¿no? Un gran número de estos compuestos orgánicos son combustibles. Por ejemplo, la gasolina o el gas doméstico, ¿no es cierto?, que ustedes utilizan en este caso en la cocina, ese es otro ejemplo, ¿no? Un derivado del petróleo. El plástico, ¿no es cierto? El plástico, ¿qué más podemos mencionar? A ver, en este caso puede ser el propano. El propano también es otro gas derivado de los hidrocarburos, ¿ya? ¿Cuál es la propiedad característica de estos compuestos? ¿No es cierto? Es que contienen el átomo de carbono. Miren aquí, ¿no es cierto? Esta fórmula molecular, que es característico, ¿no? La presencia de estos átomos de carbono, ¿ya? ¿Qué más podemos mencionar? ¿No es cierto? Es fundamental en su estructura átomos de hidrógeno también. En menos proporción encontramos átomos de oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Ya también podemos encontrar flúor, cloro, bromo y yodo, eso dependiendo del compuesto, ¿no? Y también ciertos metales, miren, como el hierro, el manganeso, el cobalto, el zinc, etcétera. Ya, esas son las características de estos compuestos orgánicos, ¿no? En especial el carbono, ¿no es cierto? En su estructura vamos a encontrar este carbono, el átomo de carbono. Ya, como estamos analizando, ¿no es cierto?, el átomo de carbono como base fundamental de la química orgánica. ¿Qué será un isótopo? Básicamente un isótopo, ¿no es cierto? Son átomos de un mismo elemento que poseen el mismo número atómico, pero con diferente número de masa y diferente número de electrones. ¿A qué me refiero? Miren, tenemos tres isótopos, ¿no? Para el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se diferencian, no es cierto? Miren, la cantidad de electrones son los mismos, ¿no? Dos en el primer nivel y 4 en el segundo nivel para el carbono 2. Ya, ¿en qué se diferencian cada uno de estos carbonos? Es aquí, ¿no? En esta parte del núcleo. Ya, en el núcleo encontramos 6 protones, ¿no es cierto? 2, 4, 6 y 6 neutrones. Ya, de ahí viene el carbono 12, ¿no? Ya, ¿no es cierto? En la corteza encontramos la misma cantidad de electrones, pero en su núcleo, en el carbono 13, nosotros encontramos 6 protones, ¿no? 2, 4, 6.
Y aquí en este carbono 3 encontramos 7 neutrones. ¿Ya? Y tomando en cuenta, ¿no es cierto?, este carbono 14 es lo mismo, ¿no es cierto? En su corteza encontramos los mismos 6 electrones, pero ¿en qué se diferencian? En que en su núcleo, ¿no? En su núcleo encontramos, en este caso, 6 protones y 8 neutrones. ¿Ya? Esos son isótopos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son átomos de un mismo elemento, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando del carbono, son átomos de un mismo elemento que poseen el mismo número atómico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el número atómico? La cantidad de electrones que se encuentran en su corteza. Ya, pero ¿en qué se diferencian estos isótopos, no es cierto? Es en su masa, ¿no? En su masa, en su número de masa y la cantidad de neutrones, ¿no? Y el diferente número de neutrones que se encuentran en su núcleo. Ya, eso nosotros lo conocemos como isótopos. Ya. A ver, ojo con esto, ¿no? Ya, para que se den los enlaces o para que se formen enlaces, ¿no es cierto? Enlaces químicos. Aquí los únicos que participan son los electrones. Ya, los electrones de valencia, ¿no? Recuerden esta parte de los electrones de valencia. Entonces, como estamos hablando del átomo de carbono, los electrones del valencia del átomo de carbono son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Estos electrones que se encuentran en su último nivel o en su última capa, ¿no es cierto? Estos son los únicos que pueden formar enlaces químicos y que participan en las reacciones químicas. Entonces yo les pregunto, a ver chicos, el átomo de carbono, ¿cuántos enlaces químicos podrá formar? A ver, vamos con un participante. Ángel, a ver Ángel, ¿no es cierto? A Aquí ver, dice, podemos diga. observar, ¿no es cierto?, la distribución electrónica del átomo de carbono, ¿no? Como le comenté, los únicos electrones que pueden No, pero formar, está muy chiquita. no puede observar. En su teléfono Sí, hágale ahí sí. eso. En Sí, los, ya le volteé, listo. ok. Como le comentaba, ¿no es cierto? Los electrones que se encuentran en la última capa de cada átomo pueden formar enlaces químicos. Entonces, ¿no es cierto? Tenemos 1, 2, 3, 3 y 4. ¿Ya? 4 electrones de valencia. El carbono, ¿cuántos enlaces podrá formar? Enlace, los cuatro, ¿no? Perfecto, los 4, ¿no es cierto? Porque los únicos que participan en los enlaces son los últimos electrones de valencia. ¿Ya? Eso se cumple para cualquier átomo, ¿no? Pero como estamos hablando del átomo del carbono, entonces no se olviden de esto. El carbono solo puede formar 4 enlaces. No 5 enlaces, no 6 enlaces. Solo 4 enlaces. Ya, aquí ustedes pueden observar la configuración electrónica, ¿no? 1s, ¿eso qué me quiere decir? Son estos electrones, ¿no? En el primer nivel encuentro estos 2 electrones, ¿ya? En el segundo nivel, miren, encuentro estos 2 electrones, ¿no? 2 electrones de tipo S y 2 electrones de tipo P. Entonces, están representando estos 4 electrones, ¿no? Entonces, como se encuentran en su último nivel, solo estos electrones participan en la formación de enlaces químicos. Ya, eso se cumple para cualquier átomo, ¿no? Pero como estamos hablando del carbono, no se olviden que solo el carbono forma 4 enlaces. Ya, miren, por lo descrito, el átomo de carbono es tetravalente, es decir, que tiene 4 valencias, ¿no? 4 electrones de valencia. Ya, por eso es tetravalente. Presenta 4 electrones de valencia. Aquí ustedes pueden observar, ¿no? Pueden observar la configuración electrónica del carbono. Si ustedes recuerdan un poquito de lo que vimos en primero, configuración electrónica, aquí se encuentra esto. Ya, hablando del átomo de carbono. Ya no se olviden que el carbono solo forma 4 enlaces. Ya, como les comenté, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden observar, ¿no? El núcleo y los niveles electrónicos o la distribución en esta parte de los electrones. Miren en la estructura de Lewis, ¿no? Aquí nos permite observar en este caso, la tetravalencia, ¿no?
los 4 electrones de su última capa. ¿Ya? En Lewis solo representábamos eso, ¿no? Si ustedes se acuerdan, representábamos los electrones de valencia. En este caso serían estos 4, ¿no? ¿Ya? Miren cómo forma, ¿no? La forma, en este caso, la forma tetravalente del carbono. Ahí ustedes pueden observar los orbitales, ¿no? Y esto es lo que les comentaba, miren. El carbono solo puede formar 4 enlaces. Cada carbono, ¿no es cierto? Cada átomo de carbono puede formar 4 enlaces, no 5 enlaces, no 6 enlaces, solo 4 enlaces. Ya. No se olvidarán de eso porque a veces en las evaluaciones me saben colocar que el átomo de carbono tiene 5 enlaces, 6 enlaces, y eso es mentira. Entonces el átomo de carbono, ¿no es cierto? Solo forma 4 enlaces. Y ya les expliqué por qué, ¿no? Por la tetravalencia, por sus 4 electrones de valencia. Ya, chicos. Ya. Quiero que observen el siguiente video sobre los orbitales atómicos. A ver, prestar atención. Van a recordar un poquito. Ya. A ver, quiero que observe el siguiente video. ¿Crees que los orbitales atómicos es una conocida asociación de DJs? Si cambias de canal vas a perder una oportunidad única para explorar qué son. Y todo ello en menos de 5 minutos. No lo dudes. Vamos a ello. En el átomo hay regiones donde hay una alta densidad electrónica. En estas nubes de carga existe una alta probabilidad de encontrar al electrón. No podemos asegurar en qué posición se encuentra un electrón. Sin embargo, sí podemos decir en qué región es muy probable encontrarle. Y eso es exactamente lo que es un orbital, un espacio geométrico donde es muy probable encontrar al electrón. Yo les realizo preguntas, por favor, observarán el video. Existen varias clases de orbitales. Los S tienen forma esférica. El valor del número cuántico secundario que identifica a los orbitales S es L igual a 0. Su número cuántico magnético solo podrá adoptar el valor de 0. Por tanto, habrá solo un tipo de orbital S por cada nivel de energía. Como en cada orbital se pueden alojar hasta 2 electrones con espines contrarios, podemos asegurar que en cada orbital S caben hasta 2 electrones. Los orbitales p están formados por lóbulos que se proyectan a lo largo de un eje. En los orbitales p, L adopta el valor de 1. Hay 3 tipos de orbitales p, para los valores del número cuántico magnético -1, 0 y 1. Los 3 tienen la misma forma y energía, y solo se diferencian en su orientación. Como cada tipo de orbital puede albergar hasta 2 electrones, los orbitales p podrán alojar hasta un total de 6 electrones. Los orbitales d tienen diversas formas, son multilobulares. Su número cuántico secundario vale 2. Por tanto, su número cuántico magnético tomará valores desde -2 hasta +2.
Los 5 valores de M sub L indican que hay 5 tipos de orbitales D, que podrán albergar hasta 10 electrones. Los orbitales F también tienen forma multilobular. Los 7 tipos de orbitales F pueden albergar hasta un total de 14 electrones. Como has podido comprobar, los orbitales atómicos ya no tienen ningún secreto para ti. Espero que este vídeo te Ya, chicos, a ver, preguntas. ¿Qué será un orbital atómico? Vamos a ver. A ver, Joana Yala. A ver, Joana, ¿qué será un orbital atómico? Joana. Joana, ¿qué será un orbital? Un orbital atómico. Joel, a ver, Joel, ¿qué será un orbital? No es un espacio geométrico donde se encuentran las órbitas, creo. ¿O no? Ya es un espacio geométrico donde es posible encontrar un electrón, ¿no? Eso es lo que me dice en esta parte en el video. Ya tenemos diferentes tipos de orbitales, ¿no? Aquí nos habla del orbital de tipo S. ¿Cuál es la forma de estos orbitales? Son de forma circular, ¿no? Son de forma circular. En cada orbital yo puedo, ¿no es cierto?, distribuir en este caso lo que son solo 2 electrones. Ya en los de tipo P, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma de estos orbitales? Son de forma, en este caso, lobular, ¿no? Puede ser como una hélice, ¿no es cierto? Ya en los de, a ver, en estos de tipo F, Oiga, licenciado, no se le escucha nada de lo que habla. perdón, ha estado apagado mi micrófono. Ya, a ver, chicos, eso les comentaba, ¿no? Seguramente alguno de ustedes en algún momento ha escuchado, ¿no es cierto?, de este término hibridación. Tal vez en biología se lo utiliza mucho la hibridación, ¿no? Se da mucho en animales. ¿Qué es la hibridación? Es básicamente, ¿no es cierto?, es la mezcla de, bueno, hablando de biología, es la mezcla de 2 especies muy diferentes, ¿no? Para dar una especie, se podría decir una especie nueva, pero esta especie básicamente no se puede, ¿no es cierto? No puede dejar una descendencia. Ya, pero en química, miren, la hibridación de orbitales atómicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me refiero a la hibridación de orbitales atómicos? Es que va a existir una mezcla, ¿no? Va a existir una mezcla de orbitales, en este caso puede ser de tipo S, se puede mezclar con orbitales de tipo P. Ya, entonces miren
estos ejemplos, ¿no? Vamos a observar estos ejemplos. Ejemplos de hibridación. Entonces, miren, ¿no es cierto? Este orbital de tipo S, recuerden que los de tipo S tienen una forma esférica, ¿no? ¿No es cierto? Se puede combinar, miren, con estos tres orbitales de tipo P. ¿Cuál es la forma de los orbitales de tipo P? ¿No es cierto? Es que son lobulares, ¿ya? Y miren cómo se da la hibridación, ¿no? Aquí en la parte central ustedes encuentran la hibridación. Miren cómo se da esta mezcla, ¿no? Esta mezcla del orbital de tipo S con los de tipo P. A eso se refiere a hibridación, ¿no? Mezcla de orbitales. Y como resultado tenemos esto, miren. Ya, ¿no es cierto? Ustedes pueden observar esta hibridación. Ya, hay diferentes tipos de hibridación, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, miren, ¿no es cierto? Este orbital de tipo S se mezcla, ¿no? Se mezcla con estos dos orbitales de tipo P, miren. En este caso ahora solo se mezcla con dos orbitales de tipo P. En este caso, ¿no es cierto? Ya, en este caso, miren cómo se da esta hibridación, ¿no? Se forman tres orbitales de tipo sp2. ¿Ya? Miren cómo se da esta formación, ¿no? Esta mezcla de orbitales. Y de igual forma, ¿no? Un orbital de tipo S se mezcla con un orbital de tipo P. ¿Y cómo se da esta hibridación, no? ¿Cómo se da esta forma? Esta mezcla. ¿Ya? Esta mezcla. Ya, eso es hibridación, tomando en cuenta el significado de hibridación. Es una mezcla, ¿no? Una mezcla de orbitales. Hay tres tipos de hibridación en este caso que se da en el átomo del carbono. Entonces eso lo veremos en este momento. Ya, se obtienen cuando dos o más orbitales equivalentes del mismo átomo se combinan preparándose para la formación de enlaces covalentes. Entonces cuando se da, ¿no es cierto?, esta combinación de estos orbitales, ¿no es cierto?, de diferente tipo, se forman enlaces covalentes. Esa es otra característica. La hibridación del átomo de carbono se lleva a cabo de tres formas dependiendo del compuesto que forme. Entonces tenemos tres tipos, ¿no? Tres tipos de hibridación. Ya vamos a ver cuáles son estos tres tipos. Ya, la hibridación sp3, que es tetragonal, ¿no es cierto? Miren aquí, se forman los nuevos orbitales de la mezcla de un orbital. En este caso es de orbitales 2s. Aquí ustedes pueden observar, ¿no? Y tres orbitales, en este caso de tipo 2p, formando cuatro orbitales híbridos. Entonces, ¿no es cierto? Miren, este 2s se combina, ¿no? Con este 2p, 2py, 2px y 2pz. Y como resultado da esta hibridación, ¿no? Hibridación sp3. Ya también tenemos la hibridación sp2, ¿no? Que es trigonal. Y en esta parte se forman, ¿no? Se mezclan un orbital de tipo 2s, ya con dos orbitales de 2p. En este caso tenemos los dos orbitales de tipo 2s, ¿no es cierto? 1 y 2, con los dos orbitales de tipo p. ¿Ya? Eso es con respecto a la hibridación. Ya, la hibridación de tipo sp, ¿no es cierto? Esta es diagonal. Es una mezcla de un orbital de 2s, un orbital de 2s y un orbital de 2p. Un orbital de 2p. Y forma dos orbitales híbridos. Entonces, miren, vamos a observar el siguiente video. Ya, este es otro tipo de orbitales que se forman, ¿no? Los orbitales sigma. Orbitales sigma, aquí podemos observar, ¿no es cierto?, que se da entre carbonos. Orbitales sigma. Y los orbitales pi. Estos son laterales, ¿no? ¿No es cierto? Entonces van a observar el siguiente video. Es sobre la hibridación, ¿no? Hola, yo soy Yamil Córdoba. Bienvenidos a un nuevo video de química. Hoy aprenderemos sobre la hibridación de orbitales del carbono. El átomo de carbono es un átomo especial. Es la base principal de la química orgánica, ya que todos los compuestos orgánicos lo contienen. Presenta número atómico igual a 6, lo que significa
que tiene 6 protones y 6 electrones. Es de los pocos elementos que puede formar enlaces estables consigo mismo. Puede formar largas cadenas carbonadas tanto lineales como cíclicas, y además puede unirse a otros átomos mediante enlaces sencillos, dobles y triples. Todas estas características se unen a otra, la cual es que el carbono es el elemento responsable de que existan millones de compuestos orgánicos, y la razón de ello se encuentra en su estructura atómica. El carbono tiene un número atómico igual a 6 y presenta la siguiente configuración electrónica en estado basal o fundamental: 1s2, 2s2 y 2p2. Estos últimos electrones se ubican individualmente en los orbitales 2px y 2py, dejando vacío el orbital 2pz. Gráficamente se puede representar así. Como vemos, el carbono tendría solo 2 posibilidades de enlace, ya que tiene 2 electrones desapareados. Los 6 electrones se ubican dentro de los orbitales de la siguiente manera: 2 electrones en el orbital esférico 1s, otros 2 en el orbital 2s de mayor energía que el anterior, 1 en el orbital 2px de forma bilobular y 1 en el orbital 2py con la misma forma. Como dijimos, el orbital 2pz quedaría vacío. Sin embargo, conclusiones experimentales han demostrado que cuando el carbono forma compuestos, presenta una configuración distinta con algunos cambios en su estructura atómica. Aquí está la gran particularidad del carbono. En su estado excitado, un electrón del orbital 2s2 adquiere energía y es promovido al orbital 2pz. Así, logrando que ya no sean 2 las posibilidades de enlace, sino 4. Haciendo que la nube electrónica de los orbitales cambie de forma. ¿Por qué? Porque los orbitales 2s y 2p se mezclan, o en palabras más técnicas, se hibridan. Los orbitales s tienen forma esférica. Los orbitales p tienen forma de 8 o bilobular. Cuando estos se combinan, forman orbitales híbridos que no son ni S ni P, sino SP. Debido a las fuerzas electrostáticas de repulsión por las cargas negativas de los electrones, los orbitales SP se orientan lo más alejado posible entre ellos, ocasionando figuras geométricas específicas, como es el caso de los orbitales sp3 que se orientan hacia los vértices de un tetraedro. Según los orbitales que se mezclen, podemos encontrar 3 tipos de hibridación: tetragonal sp3, trigonal sp2 y digonal sp. Hibridación tetragonal sp3. Esta se da cuando el carbono forma 4 enlaces sencillos y se une a 4 átomos. Se mezcla el orbital 2s con los 3 orbitales p, de ahí que se llame sp3. Estos orbitales se ubican lo más alejado posible para evitar repelerse entre ellos, así que se ubican formando ángulos de 109.5 grados apuntando a los vértices de una pirámide. Moléculas como el metano o la de cualquier alcano están formadas por átomos de carbono con hibridación sp3. Recordemos, en la hibridación sp3 se combinan los orbitales 2s, 2px, 2py y 2pz. El carbono puede unirse a 4 elementos.
forma 4 enlaces sencillos tipo sigma, o sea, orbitales que se unen de manera frontal y permiten la rotación sobre su eje. Y los orbitales tienen forma de un tetraedro. Por ejemplo, como vemos en la hibridación que tiene el compuesto metano. Todos los enlaces son de tipo sigma porque se encuentran de forma frontal con los átomos de hidrógeno. Hibridación trigonal sp2. Esta se da cuando el carbono se une a 3 átomos. Se mezcla el orbital 2s con los orbitales 2px y 2py. De ahí su denominación sp2. Estos orbitales se ubican lo más alejado posible para evitar repelerse entre ellos. Así que se ubican formando ángulos de 120 grados, formando un triángulo. Moléculas como el etileno o cualquier alqueno están formadas por átomos de carbono con hibridación sp2. En resumen, en la hibridación sp2 se combinan los orbitales 2s, 2px